Bienvenido a JM Actualidades, el canal donde descubrirás los secretos mejores guardados. En este video revelaremos un increíble truco que muchos no querrán que sepas. Prepárate para conocer cómo construir una antena casera para TV que ha alcanzado miles de visualizaciones y te permitirá decirle adiós al cable. No te pierdas esta revelación impactante que cambiará tu forma de ver la televisión para siempre. En JM Actualidades. Estos son los materiales que necesitarás. Tubo de aluminio o cobre, 10 milímetros o 3/8 de pulgada por 80 centímetros de longitud. Un transformador de impedancia de 75 a 300 ohmios para TV. Puede verificar la leyenda que trae en el cuerpo. Un registro plástico 2x4 y varios tornillos para ubicar el dipolo. Asimismo, una tapa plástica para el proyecto. Nuestro siguiente paso será utilizar el tubo de aluminio o de cobre de 10 milímetros de diámetro y realizar un dipolo tipo Ford utilizando o usando las siguientes medidas que te facilito a continuación. Conociendo las medidas, realizaré el instructivo de forma visual para que tú veas el método que utilizo para construir este dipolo tipo Ford. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si posee alguna duda con relación a la construcción de este dipolo, puede dejar tus comentarios y con gusto estaremos respondiendo tu solicitud. Nuestro siguiente paso consiste en tomar la caja 2x4 plástica y en ella vamos a realizar un agujero o dos agujeros de 10 milímetros de diámetro por donde vamos a cruzar nuestro dipolo tipo Ford para realizar la instalación. Utilizaré varias barrenas para hacer este agujero utilizando un taladro eléctrico. A continuación realizaré las marcas por donde voy a realizar dos agujeros de 1/8 para cruzar los tornillos que fijarán el dipolo al registro 2x4 y en ellos voy a hacer la conexión de mi transformador de impedancia.
Nuestro siguiente paso consiste en instalar nuestro dipolo en el registro plástico. Luego de haber instalado y ubicarlo en la posición correcta, nosotros vamos a hacer la perforación en la caja plástica para fijar los tornillos con el dipolo. Luego de haber realizado los pasos de la colocación de nuestro dipolo en la caja y haber perforado la caja plástica, vamos a proceder a colocar los tornillos de 1/8 con tuerca para hacer la conexión de nuestro transformador. En estos momentos vamos a tomar la caja plástica y debemos de hacer una perforación del diámetro de nuestro transformador de impedancia para ubicarlo en esta posición. Utilizaré un soldador eléctrico de 80 amperes para hacer este agujero. Luego de haber realizado el agujero, procedo a colocar el transformador de impedancia en su posición. Colocado el transformador de impedancia, procedo a pelar las puntas para hacer la conexión en los dípolos, en cada tornillo. Para ello, conecto cada punta en el tornillo y aprieto por medio de un destornillador. Con la finalidad de evitar que el transformador quede flojo en algún momento cuando yo haga la conexión del cable coaxial, voy a utilizar silicón y lo voy a pegar en todo su interior. Asimismo colocaré un poco en la parte externa. De esta forma garantizamos que el transformador quede bien sujeto a nuestra caja plástica. Finalmente tomaré una tapa ciega plástica para sellar nuestra antena.
Y de esta forma nosotros habremos concluido la fabricación de una antena potente para ver TV gratis. Es un truco que quería mostrarte de cómo tú puedes tener una antena fácil, económica y efectiva aquí en tu canal JM Actualidades. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal para que reciba el contenido que constantemente llevamos, un contenido de calidad y de primera, donde solamente lo encontrará en tu canal JM Actualidades. Gracias. Tenemos nuestro televisor desconectado, no tenemos la señal, entonces vamos a buscar el cable, fíjate. Y aquí tengo el extremo. Este se debe de colocar en la entrada del televisor, acá. Entonces, miremos, observemos que desde que yo conecto el plug o lo presento, la señal llega. Entonces vamos a completar este proceso. Y aquí tenemos ya señal. Ok, entonces vamos a hacer una prueba. Esta antena no se ha orientado todavía, pero aquí ya podemos ver cómo se comienzan a apreciar los canales. Una antena muy fácil de realizar con las instrucciones que te estamos dando acá en tu canal JM Actualidades. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal JM Actualidades. Ya solamente sería hacer una revisión de los canales, realizando un auto-scan. Esto suele llevarse un tiempo, orientar la antena para que reciba otros canales digitales que tenemos, pero ya yo no lo puedo hacer directamente desde acá de donde estoy, ya que he colocado una malla en nuestra ventana y el tubo queda afuera. Entonces ya tendría que salir y realizar este proceso. Así que nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por su amable sintonía.